Hola, ¿qué tal estáis? Espero que hayáis tenido un verano lleno de besos del sol en la piel y de mucha paz. Yo hoy os vengo a hablar de algunos de los libros que más me han hecho reflexionar en mi vida, que es un poco lo que yo busco cuando leo, ¿no? A mí me gusta mucho pues libros que se enfrenten a lo que yo opino o que me abran a ideas nuevas, ¿no? Y aunque todos los libros nos hacen reflexionar, sí que es verdad que hay ciertos libros que se quedan, yo creo, en nuestra forma de pensar como con una huella especial, ¿no? Que nos marcan especialmente la forma de pensar, ¿no? Y que son libros con los que creamos una relación muy fuerte que nos acompaña toda la vida, ¿no? Es casi como si nos casásemos con los libros de alguna manera. Son libros que, si pensamos la mente como una habitación, vienen para mover los muebles de sitio, ¿no? Para mover una silla o para tirar un cuadro o para tirar una mesa que está llena de carcoma y que no te habías dado cuenta, ¿no? Entonces, son libros con los que creamos una relación duradera de por vida. Y estos son pues algunos de estos que para mí pues son como mis libros de matrimonio, ¿no? Porque son libros que se van a quedar conmigo para siempre. Y son algunos de los libros con los que más he llegado a sentir el poder de la literatura, ¿no? Ese poder de la literatura de cambiarte y de coger y pegar una patada a los muebles de tu cabeza y de lanzarlos por la ventana, ¿no? En primer lugar, empiezo fuerte porque voy a empezar hablando de Claros del Bosque de María Zambrano. Este es un libro que conocí a raíz de Leo Espluga porque lo recomendó mogollón y siempre me había llamado mucho la atención. Había leído ya algo más de María Zambrano, pero este libro, o sea, os voy a decir aquí, ¿vale? Que es el libro de filosofía con el que he tenido en la lectura una experiencia más mágica de mi vida. ¿Y a qué me refiero con una experiencia mágica, ¿no? Que suena así como muy pomposo, ¿no? Bueno, pues es el libro de filosofía que más he leído, a ver si consigo transmitir lo que pienso, ¿eh? Porque es un poco difícil. Yo creo que la filosofía normalmente se lee como desde un punto de la razón, ¿no? Como que tienes una conversación racional con el texto desde pues, los argumentos, ¿no? O desde unas ideas de una forma más estructurada, ¿no? Más rígida. Pero con María Zambrano es la primera vez en mi vida que tengo una experiencia mágica desde la que leo filosofía con la intuición, ¿vale? O sea, no la leo desde la razón, sino desde la intuición y pues desde el corazón, que es algo que suena muy abstracto y solamente se puede llegar a comprender, yo creo, si la lees. Y si alguno de vosotros la habéis leído ya sabréis a lo que me refiero. Pero María Zambrano en este libro pues nos recuerda que el alma tiene un lugar originario que hemos olvidado de alguna manera y que hay momentos muy fugaces en los que la volvemos a recordar, ¿no? Son esos momentos en los que nos sentimos plenos con nuestra vida, ¿no? Que sentimos que llegamos de algún modo a asomarnos a la vida, al sentido de todo y nos sentimos en paz, ¿no? Y en esos momentos son momentos en los que el alma está recordando de dónde viene. Y yo creo que precisamente porque habla en estos términos, el alma, cuando lees a María Zambrano, se ve reconocida en esos lugares que vienen de antes, ¿no? Y por eso yo creo que se lee el libro desde un lugar muy especial al que no suelen llegar los libros. Es un sitio muy profundo que yo, sinceramente, no sabía que estaba dentro de mí, pero es como leer un libro de filosofía desde una parte de mí que no sabía que se podía leer desde ahí. ¿Sabéis cómo os digo? O sea, es como de repente descubrir que tienes manos y no lo sabías. Entonces, pues si buscáis un libro que os haga reflexionar sobre esa intuición de la espiritualidad que hay dentro de cada uno, de dónde venimos, ¿no? De dónde viene el alma, yo creo que este libro os va a encantar y sobre todo si estáis buscando una experiencia de lectura que sea realmente una experiencia y que no sea simplemente leer, sino que realmente sea como un viaje interno. O sea, porque este libro no sé si se puede denominar como libro realmente. Pero bueno, es que es como una especie de terapia trascendental. O sea, es como tener un terapeuta del alma. Es una pasada. Y bueno, tengo muchas ganas de hacer un vídeo ya más en profundidad hablando de este libro, así que eso dentro de poquito estará también en el canal. Vale, en segundo lugar, os voy a hablar de Billy Budd.
marinero, o Billy Budd el gaviero, Billy Budd Sailor, de Herman Melville. Este libro es de literatura, no es de filosofía, y es del autor de Moby Dick, que se nota porque está escrito de forma exquisita. Y bueno, no quiero desvelaros qué es lo que pasa, pero para que veáis un poco de lo que trata el libro y por qué te puede hacer reflexionar tanto, sí que os diré que es un libro que se sitúa pues en una historia, en un barco de guerra que está navegando en un contexto histórico en el que hay muchos amotinamientos y por lo tanto el capitán tiene que andar muy al pille de los intentos de amotinarse, ¿no?, de los marineros, y es una situación en la que se da una situación en la que el capitán tiene un dilema moral y tiene que tomar una decisión muy difícil en ese barco, y se crea un ambiente muy claustrofóbico moralmente, incluso estando el barco en alta mar, ¿no? Que normalmente el mar parece como un sitio de libertad y de repente parece que el mar se vuelve en contra de ti, ¿no? Esa soledad. Y bueno, como ya dije en el vídeo que tengo dedicado a este libro, me removió tantas cosas dentro que decidí hacer mi trabajo de fin de grado. Yo he estudiado Derecho y decidí hacer mi trabajo de fin de grado en Filosofía del Derecho sobre este libro, porque planteaba una discusión muy importante sobre la justicia, y yo creo que cuando lees el libro tomas una decisión, ¿no? O sea, tomas tu propia decisión como si fueses el capitán del barco, y yo tenía muy clara cuál era la decisión que yo tomaría y quería justificarlo pues con fundamentos, ¿no? Por eso, o sea, me hizo reflexionar tanto que acabé haciendo mi trabajo de fin de grado sobre este libro. O sea, es bastante heavy. Y pues es un libro, esta historia os va a hacer reflexionar sobre el utilitarismo, sobre la cadena de mando en época de guerra, sobre la justicia en general, el derecho, los dilemas morales y los casos difíciles que se pueden dar en el derecho, ¿no?, y en la vida. Y bueno, pues si tuviese que venderos este libro en una frase, os diría que es un libro con el que... Es un libro que te pega un puñetazo en tu sentido de justicia, ¿vale? Y o bien te lo despierta para siempre, o bien te lo deja cao. Yo creo que hay una respuesta correcta en este libro, y creo que la gente que no piensa eso, pues que se va a quedar cao en cuanto a justicia para el resto de su vida. Pero bueno, esa es mi opinión. Y dependerá pues de cada lector lo que sienta, ¿no?, con este libro. Es un libro que vais a pensar mucho cuando lo acabéis de leer. Billy Budd. Bien, luego tengo por aquí otro de filosofía, de Nietzsche, de la utilidad y los inconvenientes de la historia para la vida, también conocido como la segunda intempestiva, ¿no? Vale, en este texto Nietzsche defiende una idea de la historia que creo que es muy importante y que es muy fácil perder esta idea de la historia, que yo creo que es la que habría que tener, ¿no? Él dice que la historia tiene que estar en contacto con la vitalidad, ¿no? O sea, que tenemos que relacionarnos desde el presente con el pasado de una forma creativa. De una forma creativa en el sentido de que no podemos arrastrar todo lo que viene de la historia hasta el presente como con una especie de síndrome de Diógenes histórico, ¿no? Que hay que saber tener una cierta fuerza plástica en la historia y bueno, pues que hay veces que si arrastramos demasiado, la historia es muy importante, ¿no? O sea, y no se trata aquí de tirarlo todo por la borda, pero en exceso la historia puede acabar ahogando el presente, puede acabar haciéndolo enfermar y puede hacer que las personas que viven en el presente odien el presente. Y eso también es muy peligroso, ¿no? Entonces yo creo que esta idea que muestra, que además sirve para darle sentido, yo creo, a muchas de las problemáticas que hay en la sociedad, ¿no?, en todas las épocas, porque siempre hay una tensión entre el presente, el pasado y lo que se espera del futuro, ¿no? Yo creo que es una reflexión muy importante en torno a la historia, y además está escrito con una lucidez y la precisión que caracteriza a Nietzsche cuando utiliza las palabras y las metáforas. Es una pasada, os lo recomiendo muchísimo. Bien, luego tengo aquí el primer tomo de Archipiélago Gulag de Alexander Solzhenitsyn.
Esto en realidad son 3 tomos, ¿vale? Yo tengo aquí también el segundo porque pues planeo leérmelos los 3, pero como veis son bastante tochitos. Y bueno, pues si el anterior libro de Nietzsche nos hablaba de la importancia de la necesidad de no quedar sepultados debajo de la historia, ¿no? En este libro se reflexiona sobre lo contrario, ¿vale? Por eso os muestro aquí como 2 puntos de vista diferentes, ¿no? En este libro se habla precisamente sobre el problema que puede suponer quedar sepultados en el presente, no por el pasado, sino por una idea del futuro que realmente es inalcanzable, ¿no? Y que acaba también ahogando el presente, pero desde el futuro, ¿no? Entonces, estos son como libros hermanos, yo creo, desde ahogar el presente desde el pasado y desde el futuro. Y bueno, pues en este libro, Solzhenitsyn nos cuenta la decadencia de la vida en Rusia, cuando llega, desde el momento en el que empieza a llegar y cómo llega, es muy interesante cómo va cambiando todo, ¿no? En plan, la política, los tribunales, todo, la sociedad, cómo va cambiando cuando entra el totalitarismo comunista del siglo XX de Stalin. Entonces, este libro pues reflexiona mucho en torno a todo este tema de la historia y en torno a la naturaleza del ser humano. Además, está escrito desde la fuerza que únicamente da el dolor, porque Solzhenitsyn estuvo preso en un gulag, luego lo cambiaron a otro sitio, pero estuvo tiempo en un gulag, y entonces él lo escribe desde esa primera experiencia, ¿no? Que no se puede escribir un libro desde un sitio tan doloroso, ¿no? Con tanta precisión como este, o sea, sangran las páginas, o sea, acabas leyéndolo y tienes las manos llenas de sangre y la cabeza llena de gritos. Entonces, por eso también me ha costado un poco ponerme con el segundo, porque la verdad es que es un libro duro, es un libro que te lleva a un lugar muy sombrío del ser humano y de la historia, pero precisamente por eso es un libro que te hace reflexionar mucho, y yo creo que casi como que debería ser obligatorio leerlo para entender la complejidad de la maldad, ¿no? Que no es un tú eres bueno, tú eres malo, o sea, te hace reflexionar mucho sobre por qué alguien puede llegar a hacer estas cosas, y además te deja escuchar como una melodía, ¿no? De cuando llega el terror político. Es una pasada cómo muestra cómo va cambiando la sociedad poco a poco, casi sin que se den cuenta, ¿no? Y acaban en lo que acabaron. Y bueno, pues es un testimonio de lo que el ser humano es capaz de hacer y de lo que es capaz de aguantar, ¿no? Es un testimonio de tanto de los pozos oscuros a los que unos seres humanos son capaces de llevar a otros, como el aguante que hay en el ser humano dentro del pozo. Y yo creo que este libro es el libro que he leído junto con Los demonios de Dostoyevsky, que lo tengo por ahí, que también pues habla un poco sobre estos temas, ¿no? Pero junto con Los demonios de Dostoyevsky, es el libro que he leído que más me ha hecho reflexionar sobre la capacidad de convertirse en monstruos de los seres humanos. Y si os interesan estas reflexiones en torno a esa parte, ¿no? Que no sabemos si tenemos todos dentro o no. ¿Cómo puede un mismo hombre, con los mismos ojos, llorar viendo nacer a su hijo de alegría y de ternura, y con esos mismos ojos ser capaz de estar observando a la gente morir, ¿no? También, pues preguntas como ¿de qué depende convertirse en ese monstruo, ¿no? ¿Depende realmente de nosotros? O sea, ¿ahí hay un libre albedrío? ¿O depende de dónde nazcamos, cuándo nazcamos, en qué familia nazcamos, ¿no? O del miedo que tengamos? Entonces también pues plantea preguntas sobre el libre albedrío, ¿no? Y sobre si realmente existe el libre albedrío, ¿cómo se puede escoger tan mal? Bien, pues en cuarto lugar. Luego tengo aquí, en el número 5, vengo a hablar como... Es que no puedo no meter esto en un top. O sea, esto tiene que estar siempre en un top. Los hermanos Karamazov, de Dostoyevsky. Había pensado igual en cambiar, coger pues Crimen y Castigo, Los demonios, pero es que los hermanos Karamazov me hizo pensar tanto que no puede no estar en este top. Entonces, pues tengo que hablar de este. Sigo con los rusos porque
a mí los rusos me parece que tienen algo muy especial, o sea, tienen una forma de escribir como si estuviesen atravesando una tormenta ahí con la ventisca por Siberia y estuviesen apretando el lápiz contra la página mientras les da la ventisca en la cara, ¿no? O sea, tienen algo que es una fuerza y como una, no sé, una idiosincrasia que me parece fascinante de leer. Y además están todos como muy atormentados, ¿no? Cada uno pues por su cosa. Pero es una pasada hasta dónde llegan, ¿no? En el interior de las personas. Y bueno, pues en este libro Dostoyevsky nos cuenta la historia de una familia de 3 hijos y un padre en la que ocurre un asesinato y se tiene que dilucidar pues quién ha sido el asesino. Y bueno, pues en ese proceso de dar sentido al crimen que ha ocurrido, el libro te presenta un montón de escenas y de conversaciones que te van a hacer reflexionar como ningún otro libro de literatura, yo creo. O sea, se habla sobre la existencia o no de Dios, sobre el perdón, el amor, la pasión, el peligro de las ideas, que esto es algo que siempre explora Dostoyevsky, ¿no? Pero el peligro, a dónde te pueden llevar las ideas y pues los excesos en todos los sentidos, ¿no? Y bueno, es un libro que para mí es muy especial. Es un libro, yo creo que es el libro con el que tengo una relación más especial de todos los que he leído de literatura nunca. Y si tuviese que leer un libro en mi vida repetidamente, sin parar, me leería Los Hermanos Karamazov, evidentemente. Y bueno, pues además de todas la filosofía que está escondida en cada una de las páginas, es un libro que os va a hacer reflexionar sobre todo, pues también sobre ti mismo, ¿no? Porque yo creo que es un poco un espejo de las personas este libro y te va a hacer reflexionar sobre tu carácter, sobre qué tipo de persona eres, por qué tipos de excesos mentales o no te dejas llevar. Y bueno, a mí particularmente es un libro que me hizo reflexionar mucho sobre el amor y sobre el perdón, pero sobre todo sobre el amor en un sentido amplio, ¿vale? O sea, en un sentido de amar a la humanidad, ¿vale? Como aquí, como el Papa. O sea, suena muy ridículo, ¿vale? Pero de verdad que es algo que no me había hecho sentir ningún otro libro nunca. O sea, un amor por la humanidad y como una sensación de perdonar, ¿no? O sea, es una pasada. O sea, es un libro muy especial, muy especial. Y bueno, pues si queréis reflexionar sobre todo en vuestra vida, sobre todo en la vida, pues este es vuestro libro. Bien. Luego tengo por aquí Temor y Temblor de Søren Kierkegaard en el número 6. Este libro es, en el ámbito de la filosofía, el primer libro que yo leí y que me quedé alucinada de lo que es capaz de hacer la filosofía. De decir, ostras, es que claro, es que la filosofía se puede escribir de una manera increíble y claro, o sea, yo entendí en ese momento, me hizo clic lo que podía ser la filosofía. Entonces, bueno, si no leéis mucha filosofía y queréis un poco adentraros, yo creo que es un libro que os puede gustar mucho. Y bueno, en cuanto a de qué os hace reflexionar, bueno, pues a ver, yo no soy una persona que sea creyente, ¿vale? Yo no creo en Dios, pero me interesa muchísimo el tema de Dios. O sea, me interesa muchísimo pensar en si existe o no, y cómo puede cambiar a las personas esa convicción de que exista o que no exista, para bien o para mal en ambos sentidos, ¿no? Es algo que me gusta muchísimo. Me he leído muchos libros también sobre la argumentación en torno a si existe o no Dios, porque me fascina. Y siempre he tenido bueno, evidentemente no me han acabado de convencer los argumentos, porque si no, pues sería creyente. Pero siempre me ha parecido que hay algo muy conmovedor en ese paso que hay de creerte los argumentos, ¿no? Y creer. O sea, yo creo que hay como un abismo entre la razón desde la que llegas a Dios y desde cómo llegas con el corazón a Dios, ¿no? Entonces hay como un salto, ¿no? Y yo creo que eso, que es algo muy místico, se explora en este libro de una manera increíble, porque este libro habla sobre ese salto, que es la fe. Es un tema que a mí me parece muy interesante, esa fe de
tirarte ¿no? al abismo y creer que alguien te va a recoger ahí. Y habla sobre la fe, Kierkegaard, partiendo de la historia de Abraham, en la que pues Dios le dice que tiene que matar a su hijo, ¿no? Y en ese momento de angustia absoluto, en el que además está yendo en contra de todas las reglas sociales, que evidentemente pues la sociedad no va a estar muy de acuerdo con que mates a tu hijo, en ese momento de angustia total, él solamente está sostenido por su fe. Entonces coge ese momento y lo analiza. Y bueno, pues te hace entender, ¿no? Que es algo que, aunque yo había leído mucho sobre argumentación de Dios, es algo sobre lo que no había leído, te hace entender que la fe no se entiende desde la razón, sino que se vive. Es algo que es algo intransferible, personal e intransferible en las personas creyentes, que les sostienen en su relación con Dios, ¿no? Y que es algo muy solitario, que no tiene garantías, pero que es aquello que más puede hacer que tengas una relación fuerte con esa idea de Dios, ¿no? Y bueno, pues si os preguntáis un poco como yo, ¿qué es eso que ata al hombre con Dios en última instancia, ¿no? Más allá de la razón, yo creo que este libro os va a gustar muchísimo. Y además está escrito como polvo de estrellas, así que es exquisito. Bien, luego tengo aquí un ensayo que es El erizo y el zorro, de Isaiah Berlin. Este libro parte de los planteamientos que presenta sobre la historia Lev Tolstoy en Guerra y Paz, que por cierto me lo he empezado a leer, estoy que no cago con ello. Pero bueno, tengo muchas ganas de ir contándoos un poquito con blogs y así cuáles son mis impresiones como a tiempo real, ¿no? De lo que voy leyendo, porque me está encantando. Pero bueno, dejando eso de lado. Quiero decir que yo me leí esto antes de empezar Guerra y Paz, porque me lo acabo de empezar, y no es necesario leerte Guerra y Paz para leer este libro. Es un libro que habla pues sobre también un poco pues sobre la historia. No sé por qué me ha salido aquí como mogollón de libros sobre la historia, ¿no? Bueno, o sea, no es como uno de mis temas predilectos, pero bueno, parece que sí. Y bueno, es un libro que yo cuando lo leí no sentí que me había cambiado, que me hubiese cambiado de ninguna manera, pero a lo largo de los meses pues es algo que ha ido reapareciendo en mi pensamiento constantemente, y cada vez que veía algo, pues algún acontecimiento que estuviese pasando en el mundo, ¿no? Que pues sabéis que está muy mal la cosa en todos lados, es algo que me venía mucho a la cabeza todo el rato, porque es un libro que tiene unas ideas muy potentes en torno a quién mueve la historia, qué es un acontecimiento histórico, ¿no? Cómo se forma un acontecimiento histórico, por qué se dan ciertos acontecimientos históricos y no otros, y sobre todo qué agencia tiene todas las personas del mundo en los acontecimientos históricos, ¿no? ¿Qué agencia tenemos nosotros desde aquí, por ejemplo, en lo que esté pasando en otra parte del mundo, en esa bestia de la historia que se va moviendo, ¿no? Como una mole ahí poco a poco? Pues si os interesan estos temas, os va a gustar mucho El erizo y el zorro. Luego tengo por aquí Las olas de Virginia Woolf. Vale, ya sé que he hecho un vídeo de esto hace poco y que hace poco he hecho otro de Virginia Woolf, pero es que, ¿sabéis qué pasa? Que me he enamorado, entonces es lo que hay. Es lo que hay. O sea, este libro va a ser una constante, y Virginia Woolf va a ser una constante en este canal a partir de ahora. Como ya expliqué, pues a mí Virginia Woolf me ha cambiado. Me ha cambiado, entonces no podía no estar en este top. Lo siento mucho por repetirme, pero es que no podía dejarla fuera. A mí me ha cambiado Virginia Woolf en tanto que ahora soy capaz de reflexionar sobre cómo percibo las cosas, ¿vale? Es como muy abstracto otra vez, pero a ver si consigo explicarlo. Las reacciones que me genera lo que percibo a mi alrededor, antes estaban más calladas en mi mente, ¿no? Pero ahora es como que estoy más despierta en cuanto a la consciencia de todo lo que me pasa, ¿no? O sea, cada pequeña cosa, o sea, si me da la brisa, de repente soy consciente de, acabo de pensar sobre la brisa, ¿no? O sea, es que es una cosa muy rara, pero te hace pensar, te hace escuchar esa voz silenciosa de los pensamientos que tienes en tu cabeza, o sea, ese flujo de pensamientos que no cesa de fluir, ¿no? Pero que solamente a veces se escuchan,
¿no? Cuando eres consciente de que estás pensando algo, pero en realidad es un flujo de pensamientos que está todo el rato fluyendo, todo el rato, ¿no? Y yo creo que leer a Virginia Woolf te abre un poco más a escuchar ese flujo y te das cuenta de cosas que piensas que no sabías que pensabas, ¿no? Entonces es como una forma de cambiar la forma de percibir el mundo, literalmente. Bueno, pues en este libro cuenta precisamente la historia de 6 personajes, la vida de 6 personajes, 6 amigos, a lo largo, pues desde su infancia más temprana hasta la vejez, ¿no? Y explora cómo suena ese monólogo interior de cada uno de ellos, esa vida privada, interior en la mente de cada uno, a través de las diferentes etapas de su vida, ¿no? Entonces, claro, es muy curioso porque a pesar de que cada uno de los personajes, como las personas, ¿no?, tenga una textura diferente a la hora de pensar, lo cierto es que están todos pensando sobre las mismas etapas, ¿no? Entonces, las experiencias en la vida confluyen y al final, pues esto yo creo que es una reflexión en torno a esa tensión que hay entre la vida interior, mental, ¿no?, y la vida en común de fuera, y os va a hacer pensar mucho sobre cómo es vuestro propio monólogo interior y sobre el paso del tiempo en vuestra vida. Y además, pues igual es el libro mejor escrito que me he leído en toda mi vida. Así que bueno, ahí tenéis otro chef kiss. Vale, siguiente libro. Sé que es de Virginia Woolf, no quería repetir aquí autores, pero como es algo muy diferente al de las olas, pues he decidido meterlo aún así, porque esto es un ensayo, que es un ensayo más bien lírico, pero es un ensayo que es muy potente, o sea, me queda un poco flipando, me lo leí hace 2 días, por eso también lo tengo ahora como reciente, y es un libro, o sea, es un ensayo, es un mini ensayo, ¿vale?, que reflexiona en torno a, como dice el título, estar enfermo. Cómo... bueno, es que habla de muchas cosas en realidad este libro, pero bueno, reflexiona en torno a cómo normalmente no pensamos en la enfermedad, ¿no?, pero lo trascendente que es vivirla cuando te toca. Habla del cuerpo, de cómo se hace caso omiso, por ejemplo, en la literatura, sobre el cuerpo, sobre todas las sensaciones que nos transmite el cuerpo, como si fuésemos algo separado de él, pero cómo en realidad estamos totalmente anclados a lo que el cuerpo nos diga, o sea, somos unos lacayos del cuerpo. y cuánto te cambia la mente cuando estás inmerso en la enfermedad. Y bueno, yo aquí también lo extendería un poco a también cómo te cambia la mente cuando tienes un familiar o una persona cercana que está pasando por una enfermedad, ¿no? Pero sobre todo, cuánto te cambia cuando tú estás pasándola, ¿no? Porque ahí hay una experiencia de primera mano que es intransferible también. Y bueno, pues es un ensayo muy potente y muy bello que os va a gustar, yo creo, tanto desde una perspectiva de crítica literaria, porque se mete bastante con que no se trate este tema de la enfermedad en los libros, o sea, habla de que se podrían escribir epopeyas sobre las fiebres, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, que también os va a gustar desde esa perspectiva más pues filosófica, ¿no?, del cuerpo, de la enfermedad y de la muerte. Y como bonus, pues si os gusta escribir, yo creo que os va a dar ideas para introducir en lo que vosotros escribís, que como la enfermedad, pues que no se habla tanto, ¿no? Vale, y luego, para finalizar, tengo aquí Los desposeídos de Ursula K. Le Guin. Ya sabéis que amo a Ursula K. Le Guin. Me parece que tanto su fantasía como su ciencia ficción como su ensayo te hacen reflexionar muchísimo, entonces evidentemente tenía que meter algo suyo en este listado. Y bueno, pues he escogido Los desposeídos, pues porque como veis está petado de post-its, o sea, yo no paraba de darle al coco con este libro. Y es un libro en el que se nos presentan 2 planetas, ¿vale? Está Urras y está Anarres. Y en Urras hay un régimen político y en Anarres hay otro. Entonces están contrapuestos y está todo el rato viéndose la tensión que hay entre los dos en cuanto a sus ideas, ¿no? Qué funciona en uno, qué funciona en otro y qué no funciona en estos
regímenes, ¿no? Entonces yo creo que es un libro que si sois ese tipo de persona que está en plan, no, pues yo no me voy a mover de esta convicción política, ¿no? O sea, yo creo que es un libro que mueve cimientos hacia los dos lados, es como un puente, yo creo que ayuda mucho a ver cuáles son los problemas en general de la política, o sea, hasta qué punto puede la naturaleza humana hacer promesas políticas y cumplirlas, ¿no? O sea, y bueno, pues eso, si os interesa la filosofía política y os va a encantar sobre todo cómo está organizado Anarres, a mí me fascinó, porque Anarres es un planeta anarcocomunista y es una pasada como está planteado, o sea, de verdad, es una pasada. Y pues es muy interesante ver cómo se gestionan en Anarres cuestiones como el amor entre las parejas, la familia, la hambruna, la universidad y el quién decide lo que es el bien común, ¿no? O sea, son como cosas que se exploran de una manera fascinante. Y por eso, pues os va a hacer reflexionar muchísimo en cuanto a la libertad y a lo efímera que puede llegar a ser la libertad. Y como siempre hay que correr un poco detrás de ella para que no se pierda, porque nunca se tiene en las manos realmente. Y bueno, pues con esto termino este listado. Hay muchísimos más libros que me han hecho reflexionar en la vida. O sea, no son únicamente estos, pero bueno, espero haberos dado algunas ideitas así de lo que podéis leer próximamente. Y todos estos libros a mí se han quedado conmigo de una manera o de otra, ¿no? Entonces, bueno, pues si tenéis algún libro que sea así para vosotros, me encantaría saber con qué libros estáis casados, o sea que me lo podéis dejar en los comentarios si os apetece. Y bueno, tengo muchas ganas de grabar algunos vídeos que tengo ya pensados. Estoy muy motivada, pues habiendo empezado a leer Guerra y Paz, entre los otros millones de libros que me estoy leyendo, pero bueno. Y nada, pues os veré en el próximo vídeo dentro de poco. Agur.